Bueno, los milagros también existen. A ver si me están escuchando ahora. Mil disculpas, todo el problema del sistema. Es un poco lento. Me confirma si me están escuchando, si están viendo You are la now imagen. You are now unmuted. Había un ruido también. You are now Bueno, muted. qué maravilla, los milagros también existen. Bueno, les pido mil disculpas, no es mi internet, es un poco el sistema. Yo he estado usando este sistema, salimos de Canvas 15 que usamos la otra vez. Entonces, me fue más fácil usar Canvas Conferencias, que es donde ustedes ingresaron ahora. Yo les voy a saludar, voy a poner acá mi imagen, estoy yo. Para saludar, voy a sacar acá mi imagen, no es tan importante verme a mí como que ustedes aprendan un poco esto. Así que mil disculpas, pero vamos a empezar. Esto ya habíamos compartido la otra vez. También hay un grupo de WhatsApp también que quiero que se integren ahí. Creo que ya la compañera compartió eso. Creo que la Clarice Maidana es democráticamente nombrada ya como asistente de cátedra, que es la que estuvo en contacto conmigo. Entonces se escucha, profe, no salió nada, dice, no salía nada, dice María Eugenia, ahora sí, está bien eso. La otra vez, este archivo también, yo le voy a poner mi correo, pero quizás Clarice, Maidana, yo le puedo pasar a ella y entonces se encarga un poco de distribuir vía WhatsApp, vía correo, para que ustedes tengan este archivo, que es un poco la base que vamos a estar usando. Bueno, esto ya hemos compartido, es un poco lo que vamos a repasar esto un poco. La idea es un poco nuestra apoyar la clase de taller. Entonces voy a repetir un poco rápido para los que están ahora conectados, para que a ustedes les sirva lo que estamos aprendiendo en Sanitaria 1, que ya pasaron en Sanitaria 2, en la parte de taller que ustedes apliquen. Tanto desagüe cloacal, fluvial como alimentación de agua. En esta primera etapa, para el primer parcial, lo que vamos a ver es cómo yo proveo agua a un edificio. Así, yo quiero ser bien pragmático, bien práctico, darle a ustedes herramientas que les sirvan como profesionales. Yo lo considero como estudiantes, sino como profesionales. Y a ver un poco, diseñar el sistema de integración de agua fría y caliente en el proyecto de taller, aplicar las normativas vigentes. Tenemos la NP 68 y la NP 44, que voy a compartir también. Voy a grabar, tenéis razón. Gracias. Ahí está. Empezamos a grabar ahora. Bueno, resuelto los pequeños inconvenientes técnicos, empezamos a grabar esta clase. Ahora sí ya está grabada. De todas maneras, este archivo que yo estoy compartiendo, que les voy a pasar también, vía una compañera, la Clarice, que creo que ya está. Pero poco está. Si no, ustedes nombran un compañero, una compañera que sea un poco el vínculo, que sea un ayudante de cátedra. Dice aplicación de las normativas vigentes, dice valorar la importancia del manejo del funcionamiento de las instalaciones sanitarias para incorporar en su proyecto de taller de manera efectiva. No solamente en el proyecto de taller, sino en la obra que ustedes dentro de poco seguramente van a encarar. Vamos a avanzar esto un poco más. Es un poco la intención también de la cátedra, aparte de conocer. Hay que tener en cuenta un poco que estas técnicas, esta área de la ingeniería es una especialización a ingenieros sanitaristas que son especialistas. Pero nuestra idea es un poco que ustedes tengan en viviendas, en dúplex, en proyectos pequeños y medianos, la capacidad de proyectar y ejecutar ustedes mismos las instalaciones sanitarias. Entonces, cuando es un proyecto muy grande, por ejemplo un shopping, ¿verdad? Generalmente ya se contratan otras empresas, empresas especialistas, pero aún así también a veces a nosotros nos toca ser un poco fiscales, o si somos los proyectistas o parte del equipo de proyectistas, nos toca fiscalizar y hay que conocer un poco, ¿verdad? Hay que conocer todo lo que se pueda,
todo lo que sea instalación eléctrica, sanitaria, prevención contra incendios, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos dos normas que rigen un poco las instalaciones, que es la 44, que es de cloaca, eso yo les voy a compartir, eso se pide en INTN, pero yo tengo un archivo, lo voy a alzar, lo voy a compartir, y la NP68, que es de agua corriente. Las normas no son obligatorias, ninguna norma nacional o internacional es obligatoria, pero puede ser que pueden darse dos cosas. Uno, que en el contrato de trabajo que uno tenga, diga que uno debe cumplir con las normas paraguayas que rigen esa área. En este caso, la 4468, en ese caso, uno debe cumplir con lo que la norma dice, que vamos a repasar eso un poco. Inclusive yo le voy a compartir las normas, vamos a hacer una pequeña tareita, de manera que puedan ustedes leer e interiorizarse lo que esto dice. De todas maneras, siempre es bueno ajustarse a una norma, porque es un respaldo técnico, un respaldo jurídico. Pueden cuestionar, por ejemplo, ciertas cosas y decir, no, señor, la norma dice que se debe hacer así. Finalmente, las normas lo que rigen son las condiciones mínimas. Eso hay que tener en cuenta también. Entonces, uno puede hacer cosas mejores inclusive que la norma. En otras áreas, muchas veces rigen las normas internacionales, como el caso de PCI, que vamos a ver que hay gente que comparte sanitarias con Construcción 4 que vemos mañana, que vamos a verlo por el mismo sistema, ojalá que menos inconvenientes. Ahí también hay normas internacionales que siempre es bueno, digamos, tratar de cumplir eso, porque es un respaldo técnico y jurídico. Hay algunos libros, ¿verdad? Y acá les recomiendo un poco si ustedes pueden entrar en Tigre y conseguir el manual técnico. Manual técnico, ahí dice instalación hidráulica sanitaria Tigre. Se compra la fábrica de Tigre que está en Lambaré, no sale eso caro, no sé cómo está ahora, y quizá pidiendo un poco por correo, a lo mejor les pueden pasar. Yo no tengo el archivo digital, eso, tengo el libro, no es caro, hay mucha información en Tigre. Muy recomendado eso, ¿por qué? Porque se refiere un poco, digamos, la instalación sanitaria también ha evolucionado en el tiempo. Muchos de los libros, por ejemplo, esta de Dante Casale o de Somaruga, si bien los conceptos teóricos están muy bien hechos, ya muchas veces los materiales, las tecnologías se han ido modificando, son un poco desfasados, ¿verdad? De todas maneras, igual sirven, pero esta instalación hidráulica, manual técnico de Tigre, es muy práctico, está hecho de PVC, es un material que compramos acá, que se fabrica acá, es muy local, si bien es brasilero, ¿verdad? Porque Tigre vino del Brasil, la empresa, está hecho en español y se adecua un poco a nuestro medio. Entonces pueden entrar un poco en la página de Tigre, yo entré la otra vez mucha información, y si pueden escribirle cómo se consigue el archivo digital de esto. En el Brasil se usa mucho el de Joseph McIntyre, esto está en portugués, no se consiguen esos libros acá, y también hay otro de Helio Kreder, ¿verdad? Otros textos también, Dante y Casale y Sumaruga también son libros. Cualquier otro libro que usted encuentre de sanitaria siempre es bueno tenerlo. Eso ya habíamos compartido esa otra vez, así que vamos un poco más. Acá está. El otro interesante es este que está acá, de Jaime Nishnovich. Esto yo les voy a pasar, ustedes pueden sacar las fotos si quieren. Esto es un libro, como es un cómic, es como un cómic, es un arquitecto argentino, al ser, digamos, vecino acá, la situación que yo enfrento en Argentina en esta materia es casi igual a la que enfrentamos acá, y él lo hace de una manera correcta, de una manera, digamos, muy amena, ¿verdad? Como es un libro tipo cómics. Hay un libro de construcciones también de Nishnovich. Y bueno, y después estos libros, Lenny y Gavira, existen en la biblioteca de la universidad. ¿Sí? Todo material actualizado es válido, pero les recomiendo si pueden seguir este mismo bit, y creo que también hay ya esto digitalizado y también el de Tigre, ¿verdad? Siempre es bueno tener esos materiales de consulta. De todas maneras, para guiarnos basta el elemento que nosotros que estamos pasando. Acá un poco explica un poco eso, ¿verdad? Lo que ya les acabo de decir. Quiero avanzar un poco más. La arquitectura involucra muchos aspectos, ¿verdad? Culturales, sociales, históricos, y bueno, y hay una parte técnica que es lo que nosotros enfrentamos acá. Entonces lean un poco esto pronto
hacia el avance en materia de instalaciones sanitarias, se han disminuido las enfermedades, se mejoró la expectativa de vida de las personas, terminaron las pandemias originadas por eso. ¿Verdad? Si ustedes estudiaron historia del medioevo, repito un poco lo que ya dije en la clase pasada, se encontrarán con que muchas de las pandemias, no como la que tenemos ahora, se originaban por los desagües cloacales que contaminaban, ¿verdad? Coste que había menos gente, ¿verdad? Pero igualmente era un problema. Enfoque de atender la salud del hombre, nunca no lo vemos así. Pero esa es la ingeniería, la arquitectura sanitaria o la ingeniería sanitaria atiende la salud del hombre. No se concibe prácticamente un edificio, una construcción que no tenga ya las condiciones óptimas en materia de salud, tanto de agua como de desagüe cloacal, ¿verdad? Aparte es ineludible, o sea, no podemos, yo les comentaba esa otra vez que hoy día es un día de niños, felicitaciones a los que son niños acá, todavía hay gente muy joven, espero que la familia les haya llevado algún regalito, ¿verdad? Se están recordando cuestiones históricas que tienen que ver con la Cosa Ñu, con la guerra, etcétera, etcétera. Bueno, esos edificios que se hicieron en la época de Don López, eso no tenían sanitarios, ¿verdad? Eran palacetes, pero no tenían sanitarios. Cuando el Palacio de López se reconstruyó, se reformó, se terminó, porque eso no se había terminado en la época de López, debido a la guerra, ¿verdad? Fue un poco donde se establecieron los ocupantes, los militares ocupantes que estuvieron por 7 años en el país. Bueno, ellos ocuparon eso momentáneamente. Estaba inconcluso el edificio hecho, digamos, en la época de López. Posteriormente eso se reconstruyó y tuvieron que agregarle baños, ¿verdad? Los sanitarios. El otro tema que vimos fue las condiciones del agua. El agua que yo tengo que debe ser potable, eso es claro, ¿verdad? Yo a ver un poco, quiero avanzar un poco más. Esto ya cuáles son las condiciones de potabilidad. Ahí dice un poco microbiológica, física, química. Eso ya vemos. ¿Cómo yo recibo agua? Puede ser de SAP, que es nuestra fuente principal, ¿verdad? Pero hay ciudades y hay localidades que no tienen servicio de SAP. La antigua Corposana, que fue creada más o menos en la década del 50, para más o menos, antes no teníamos agua por corriente, por hacer un poco de historia, hasta que más o menos en la década del 50, un poco antes, creo que de la época de que asume Stroessner, creo que asumió en el 54, Stroessner, el presidente, se creó un poco el sistema de agua potable y de instalación sanitaria. Yo recuerdo que nuestro profesor, no recuerdo el nombre, le decíamos Sapito porque era bajito, parecía tenía esa imagen, se lo conocía así, ya no recuerdo el nombre. Él había estudiado en Estados Unidos y fue uno de los proyectistas del sistema digamos, del sistema cloacal y de producción de agua. Era todo un orgullo la antigua Corposana, porque había el tratamiento del agua que se venía del río, etc. Y si ustedes preguntan un poco a los tíos, a los abuelos, que van a hablar de la calidad del agua de Corposana, que después del 89 se convirtió en ESAP, la misma empresa pero con otro nombre. La calidad del agua del tratamiento. Eso después con el tiempo se fue, vamos un poco también del aspecto urbano, ¿verdad? Se fue contaminando eso por las cañerías antiguas, el derrumbe, cada tanto hay problemas de bombeo, etcétera, etcétera. Entonces el agua ya no es tan apto para consumir, pero sí antes se consumía. Aún así hay zonas que no hay tampoco inconvenientes. Si no es SAP, hay aguateras particulares, ¿verdad? El agua de las lluvias, eso comentamos en el Chaco, un compañero era del Chaco, que ahí es bastante común juntar agua, ¿verdad? En los techos, juntar agua y tratar un poco. Entonces, yo cuando voy a hacer un proyecto, ustedes cuando van a hacer un proyecto, lo primero que tienen que averiguar es agua, ¿verdad? Y por supuesto energía eléctrica. ¿De dónde es el agua? ¿Verdad? De cómo yo obtengo agua, porque yo voy a necesitar desde la excavación del primer día agua, ¿verdad? Después si hay presión también, ¿verdad? Bueno, acá agua de lluvia se junta en aljibe, cisterna, etcétera, etcétera, y ahí explica un poco cómo es el tema. Agua superficial también puede ser de lagos, arroyos, ¿verdad? Manantiales. Está muy contaminado también en nuestro país. En eso, en el interior puede ser bastante más común de que se junte
agua y bueno, y se comparte, ¿verdad? Bueno, hacer un análisis, si uno trabaja en el interior, en zonas donde vamos a tener ese inconveniente, hacer un estudio, enviar una muestra del agua a un laboratorio que nos dé un poco una pauta de la calidad del agua. Entonces, cuando yo voy a hacer un proyecto, cuando ustedes van a hacer un proyecto, lo primero que tienen que averiguar entonces es agua. Si hay cantidad, cuál es el origen, si es la calidad del agua, si es potable, si tiene presión, etcétera, etcétera. Repasamos rápido y quiero entrar ya en dimensionamiento. Puede ser pozo artesiano o surgente también, excavación. Muchas veces no hay agua, entonces hay que hacer pozo artesiano. Hay uno contrata a una empresa que hace eso, ellos pues, son muy entendidos. Hay que averiguar de 100 metros, 60 a 100 metros más o menos lo que hay que excavar para sacar agua. Ahí hay que ver el contenido de sal, ¿verdad? Hay zonas del Chaco donde sale agua muy salada, hay agua, digamos, dulce, sale acá en nuestra región. Bueno, más de 30 metros por lo menos había que hacer porque la napa freática, las primeras napas freáticas están muy contaminadas, ¿verdad? Bueno, ahí dice un poco, y ver un poco si es apta para beber. No es aconsejable pozo para beber de 20 a 30 metros. Los pozos con brocal, de esos que hay en la campaña, que son pozos hechos, digamos, a mano, se cava a mano hasta que sale el agua y tiene un brocal ahí uno saca con baldes. Eso prácticamente en Asunción. En las afueras, yo he visto uno hace poquito hacia zona de Ceballos, pues visto uno, pero ya están en desuso, ya no se utiliza. Y la SAP ya no permite eso. O sea, en lo posible tenemos que desechar eso. Si bien es una agua proveída por la naturaleza, ¿verdad? Puede ser ya agua contaminada. Entonces ya no se hacen más pozos excavados, salvo en la campaña, en regiones donde, digamos, no hay agua corriente. Tenemos que tener la provisión de agua, de una aguatera o de SAP, en lo posible. Bueno, ¿cómo se hace eso? Con bombas, ¿verdad? Cuando uno tiene eso, tiene que también consultar un poco con los expertos en bombas, a veces son los técnicos mismos, ¿verdad? Para ver cómo se hace el bombeo. Vamos a ir viendo eso. Bueno, acá tenemos una muestra un poco rápida de las napas freáticas, cómo pueden aparecer. Es un ejemplo, nada más, de la segunda o tercera napa siempre es bueno obtener. Ahí es bueno, uno no es experto en todo, siempre hay que escuchar digamos, las recomendaciones. Eh, bueno, hay gente que se está conectando en WhatsApp acá, hay gente que no están pudiendo conectarse también. Vamos a tratar de ir resolviendo eso, ¿verdad? Bien, por lo menos ahora ya podemos dar clases, ya la otra vez tuvimos más inconvenientes y ahora sí. Vamos a avanzar. De todas maneras, este material ustedes lo van a tener. Y acá está un poco lo que dice la norma, que vamos a hacer un trabajito de esto. Hay ya una prueba diagnóstica que hay que entregarlo en lo posible este viernes. Es muy cortito, lo bajan, voy a revisar, me dice una compañera que no permite, permite descargar, pero no el compartir, voy a revisar cómo está el sistema eso hoy mismo. Establece las condiciones técnicas mínimas, eso es lo que yo les estaba diciendo, que las normas establecen condiciones mínimas, quiere decir que uno puede hacer algo mejor. En cuanto a higiene, economía y confort, vean ustedes que vuelvan a insistir en eso. ¿Por qué dice economía? Porque el agua es un valor muy apreciado ahora en esta época. Nuestro país es muy beneficiado por la naturaleza en ese aspecto. Tenemos mucha agua potable. Hay regiones, hay países que no tienen agua. Importan, creo que no recuerdo, unos países bastante lejanos, el agua es carísimo, ¿verdad? Y otros países cercanos, como Chile, por ejemplo, controlan mucho el consumo del agua porque lo toman del deshielo de la montaña. O sea, cuesta obtener agua potable, que va a ser dicen que va a ser parte de la crisis climática, ¿verdad? Y también el costo, ¿verdad? Todavía no estamos pagando mucho por el agua, pero hay regiones del mundo donde se pagan bastante caro. Luego, ahí hay un poco algunas condiciones teóricas, ¿verdad? Que a mí siempre me interesa esto, ¿verdad? Yo tengo que tener principios teóricos que van a motivar lo que yo voy a hacer, que van a impulsar o orientar, mejor dicho, lo que yo voy a hacer. Garantizar el suministro de agua suficiente.
en mi edificio no debe faltar agua. Claro, tendría que ser una catástrofe, o sea, estar 5 o 6 días sin provisión de agua, que es muy raro, ¿verdad? Por eso yo le decía, si usted va a hacer un proyecto, lo primero que tiene que averiguar es cómo es el tema de la provisión de agua. Sin ruidos, claro, digamos, parece ser un poco exigente eso, pero imagínense usted en una habitación, no está durmiendo y escuchar cómo circula el agua, pero el agua cuando pasa por la cañería hace ruido. La presión necesaria, o sea, yo tengo que garantizar que por lo menos 48 horas, 2 días por lo menos, tenga ese edificio o esa casa, esa vivienda, ese duplex, ese hotel, ese departamento, ese edificio, ese showroom, tenga agua. No puede faltar agua. Sí, habitacional o no, pero siempre hace falta agua. Y la presión necesaria para permitir perfecto funcionamiento del artefacto sanitario. Esto dice la norma, ¿verdad? Se debe preservar rigurosamente la potabilidad del agua. El agua debe ser potable, no se debe contaminar, no se debe mezclar en ningún momento. Vamos más rápido, porque esto ya compartimos en la clase pasada, como hay gente nueva. ¿Cómo puedo yo abastecerme? Dijimos por república, exacto, ¿verdad? Por fuente particular, pozos cavados con brocal, que dijimos que en lo posible ya no se usa, pozo artesiano, manantiales dentro del predio, y por la república y fuente particular, pero no se puede mezclar eso. La SAP no te permite que se mezcle eso, ¿verdad? Acá dice no te permite interconectar sistemas privados de producción de agua con las redes SAP, supuestamente para no contaminar el agua de SAP. Vamos más rápido. ¿Cómo yo conecto? Bueno, puede que yo tenga una pequeña casa, una vivienda de una sola planta, vivienda mínima, ¿verdad? 100 metros cuadrados, 80, 100 metros cuadrados. En ese caso yo solicito a la SAP y me conecta con un caño de 3/4. Eso siempre pueden ustedes anotar. Yo hago mi trámite ante la SAP, ¿verdad? Y ellos me indican dónde está la toma. Yo tengo que poner ahí el caño de entrada, ¿verdad? Con una llave de paso previa, ¿verdad? Y me van a conectar con un caño de 3/4. Esa es una conexión muy económica, muy sencilla, no hay tanques, no hay nada, pero tiene su desventaja. Por ejemplo, si la SAP por alguna causa deja de proveer agua, esa casa no tiene agua, ¿verdad? Si la SAP no tiene presión, pues esa casa tampoco va a tener agua. Ese sería el inconveniente. Entonces, por eso yo les decía de que cuando ustedes van a construir, aunque sea una pequeña casa, ¿verdad? Ver un poco cómo es la presión del agua, consultar con los vecinos, con los clientes, decir cómo es. Yo tuve un caso, 2 casos, pero uno en Luque tuve donde en verano no hay agua, o sea, no hay presión. Recién por la noche, en Fernando La Mora hay zonas también que no tienen agua. En San Bernardino es bastante común que en verano, cuando la gente va a veranear y ocupar sus viviendas, ahí no hay agua. En cambio, uno se va en invierno, hay agua de sobra. Por el consumo, sistema de decisión indirecta. Entonces, yo cuando tengo ese problema, lo que puedo plantear es un tanque de almacenamiento, ¿verdad? Averigüé que hay problemas de agua, entonces justamente hoy yo estuve viendo un edificio, una construcción que terminamos ya, pero que todavía no se instaló el tanque. Eso quedó a posteriori. Estábamos conversando con los propietarios sobre el tema tanque, porque había cuestión de prevención contra incendios, que vamos a ver también, ¿verdad? Ver un poco cómo era. Me estaban consultando cómo hacemos con el tema tanque, porque ellos en verano les escasea el agua, solamente eso ahí por la noche. Entonces yo necesito juntar el agua, ¿verdad? Por la presión de la red, como por bombas, etcétera, etcétera. Sistema mixto, se puede mezclar ambos, ¿verdad? En parte, conexión que tengo acá en mi casa, en parte, algunas de las canillas de patio están conectadas directamente con la red, porque si hay corte de la energía, del corte del servicio de agua, no me afecta tanto las canillas de patio, pero la vivienda en sí, de 2 plantas que yo tengo, tiene tanque y bomba, ¿verdad? Entonces tengo, a veces hay corte de provisión de agua en el barrio, no siempre, pero suele pasar 1 o 2 veces al año. Yo tengo agua, ¿verdad? Porque tengo un tanque. Entonces, vamos a ir viendo cómo dimensión. Entonces, acá tenemos sistema de distribución directa. Acá tenemos el servicio, esto es un esquema, ¿verdad? El servicio de producción de agua y directo. Si la presión da, yo podría estar un segundo o tercer piso. En ese caso, la conexión es muy económica, ¿verdad?
pero yo voy según haya presión, ¿verdad? Acá ya va a ser un poco más complicado. En planta baja, primer piso, puede ser en el segundo piso ya probablemente ya haya inconveniente. Acá el problema es que si la SAP corta o el servicio, se corta el servicio de agua, la casa se queda sin agua, el edificio se queda sin agua. Vamos rápido, lo compartimos ya la clase pasada. En ese caso, entonces, el mismo edificio, yo ya de la red se va por presión al tanque. Sube por la presión de la red misma al tanque. Eso yo tengo que ver, tengo que hacer una comprobación ahí, si la presión va a permitir ahí, ¿verdad? Y de acá, por gravedad, voy a alimentar digamos, los sanitarios o las cocinas, etcétera, donde haya falta agua. En este caso no hace falta motor, ¿verdad? Esta altura también es importante, ¿verdad? Para ver un poco qué presión va a tener esto cuando cae por gravedad. Sería un poco, otro caso ya se va un poco complementando más. En ese caso, si hay corte del servicio de suministro de agua, yo voy a tener agua en el tanque. O sea, por lo menos tengo que considerar que por 2 días por lo menos tendría que tener yo agua en el edificio si hay corte. Este es el otro caso, y vamos a ver después un esquema más completo. Esquema básico de agua corriente en un edificio en altura. Bien, acá yo estoy recibiendo el agua del servicio de SAP, por ejemplo, a un tanque inferior. Vamos a ver qué condiciones tiene que tener el tanque, etcétera, etcétera. Ahí entra directa, y acá yo tengo que bombear, bombas dobles, vamos a hablar de eso también, van a ir al tanque superior. Y del tanque superior de la parte, va a salir el agua que va a alimentar, digamos, los sanitarios, las cocinas, o sea, donde haya falta agua. En este caso sí ya necesito un tanque, pues necesito una motobomba para bombear del tanque inferior al tanque superior. Vamos a ver eso específicamente y con más detalle. Sería la otra posibilidad, la más completa que hay de poder instalar agua en un edificio. A ver un poco, creo que por acá quedamos. Acá tenemos esto justamente fotos sacados del libro de Tigre, donde muestra casi la misma cosa, ¿verdad? Que ya estábamos hablando. Acá hay una conexión directa a un tanque, acá hay una conexión directa también a un tanque que queda acá en una especie de altillo, ¿verdad? Un poco sistema de distribución directa, ¿verdad? Normalmente sí se puede por gravedad nomás. Acá muestra otro caso. Acá junta agua en un tanque que no está enterrado, un tanque exterior, podría ser, porque no se bombea de un tanque superior, y del tanque superior cae por gravedad a los sanitarios que están acá. Estamos viendo las diferentes opciones que yo tengo en mi proyecto de plantear el servicio de agua, porque ahora vemos agua, no vemos todavía cloaca. Este otro es parecido, ¿verdad? En este caso parece que sube de forma directa, ¿verdad? Por la presión de la red permite que vaya hasta acá y de ahí baja por gravedad. Si se corta acá el servicio, puedo tener como este tanque un poco grande, ¿verdad? Yo puedo con 1000 litros, por ejemplo, o 2000 litros, ya garantizo tener acá agua siempre. Este es mixto, porque dice que en parte acá esta entrada alimenta aparentemente este sanitario que está acá, y aparte también sube allá arriba. Este es indirecto, este directamente sube arriba y de ahí baja, alimenta todo. Ese sería un poco el caso que les comenté que yo tengo en mi casa. Claro, uno puede tener el servicio de planta baja, por ejemplo, conectado en forma directa, y los otros pisos, digamos, proveídos del tanque. Pero siempre hay que tener en cuenta que si se corta el servicio de agua, estos que están conectados en forma directa no van a tener agua. O sea, conviene en realidad este sistema, que todo dependan del tanque. Eso, digamos un poco. Creo que esto es todo compartido. Bien, ciclo del agua dentro del edificio, quedamos creo que más o menos por acá. Cuando yo planteo un proyecto, y ahora lo que vamos a ver, como ustedes ya vieron en Sanitario 1, cómo hacer el servicio de agua y de desagüe cloacal en proyectos pequeños, vamos a ver cómo hacemos en un edificio, en un proyecto grande. ¿Qué elementos tenemos que tener en cuenta en la parte proyectual? Tanques de agua, ¿cómo se dimensiona? Tanques de agua, ¿cómo son las cañerías?
cómo son los artefactos sanitarios, conocemos, y un poco los dispositivos y accesorios, ¿verdad? Ciclo del agua. A ver, creo que hasta este punto llegamos en la clase pasada, por eso fui rápido. Pero esto es un dibujo, no es una planta, no es una cuestión técnica, solamente indica cuál es el ciclo del agua dentro de un edificio, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace? Acá está la cañería de distribución de SAP y de ahí yo tomo. Este es un suministro privado, ¿verdad? En este caso una entidad estatal o puede ser una aguatera. Entra agua fría, lo que me provee es agua fría con cierta presión. Esa agua fría en parte va, si el edificio así lo requiere, reserva contra incendio. La clase pasada yo les invité, envié un link al grupo para una charla muy interesante que tuvimos con un profesional de la arquitectura que trabaja como bombero y nos estaba dando cátedra, una enseñanza, una conferencia sobre prevención contra incendios, y habló también de agua y de tanque, etcétera, etcétera. Siempre hay que tratar de conectarse un poco a esos casos cuando hay invitación para aprender, ¿verdad? Porque estamos de primera fuente, o sea, de gente que está en el tema, ¿verdad? Yo también tuve experiencia en PCI mucho, ¿verdad? No sé si mucho, pero sí unas cuantas veces tuve que intervenir y tengo esa cátedra, pero uno siempre aprende, uno nunca sabe todo, uno aprende de esta gente que está en el rubro. Bien, entonces vamos a ver cómo se calcula la cantidad de agua de prevención contra incendios. Eso vemos si es posible ahora, hoy mismo. Parte del agua se va a alimentar a los artefactos que van a calentar el agua. Son muchos termocalefones acá, ¿verdad? En las viviendas termocalefones, resuelves son individuales, son de 60, hay 30 litros, 40 litros creo que son para cocina, 60 litros, 80 litros, 100 litros para, eh, eh, para baños de dormitorios, ¿verdad? Pero en proyectos más grandes hay que tener caldera. Ahí también yo necesito ya la orientación de algún técnico, ¿verdad? Entonces, parte del agua se va a calentar. El agua fría y el agua caliente ingresan los artefactos. Ingresan, llámese artefactos, lavatorio, cocina, inodoro, etcétera, entra el agua. De ahí sale y ya sale de dos formas. Ahí ya, cuando sale ya es cloaca. Cuando sale el agua del artefacto ya pasa a ser desagüe cloacal. Va a ser cañería primaria y secundaria, que ustedes ya saben la diferencia de eso, porque ya vieron. Pero todos nosotros vamos a repasar todo. Entonces, sale el agua en cañería primaria y cañería secundaria, y la secundaria finalmente ingresa dentro del sistema primario y va y se conecta al desagüe cloacal dinámico, ¿verdad? Puede ser que haya un destino final de los efluentes cloacales dentro del predio o se conecte, digamos, a una red cloacal externa. Eso vamos a verlo también en particular cuando veamos cloaca. Esto que está acá arriba, que es un esquema nomás también, muestra el desagüe pluvial. El desagüe pluvial es de la lluvia. Tenemos eso, vamos a verlo también en forma rápida, eso, el agua que se acumula en los techos, especialmente en la zona urbana, de la Asunción, por ejemplo, las canaletas de desagüe normalmente se tiran en la calle. Eso también tiene un déficit grande ahí, porque debería de haber, existen en zonas, cañería de desagüe pluvial. Lo que no podemos hacer es nosotros tirar el agua de desagüe pluvial de la lluvia, tirar dentro del sistema cloacal urbano. Eso está prohibido hacer y se hace. Por eso que ustedes cuando llueve o después de la lluvia van a encontrar en zonas donde en el empedrado sale el agua contaminada, con olor inclusive, lo cual está mal, es desagradable, es peligroso para la salud, etc. Yo conozco zonas donde, bueno, y creo que tengo algunas imágenes, por ahí vamos a compartir un poco eso. Entonces, el desagüe pluvial yo tiro en la calle. Pero si existen cañerías, digamos, desagüe cloacal en parte ahí en Asunción, eso va hasta el río. Entonces yo necesito conectar también al desagüe, a las cañerías, que son mucho más grandes y son independientes del desagüe cloacal. ¿Qué pasa con la cloaca? La cloaca urbana lleva un sistema de tratamiento. Hace poco se inauguró una planta de tratamiento de desagüe cloacal. Tenemos también déficit en eso, nosotros, porque se tira mucho el desagüe cloacal en el río Paraguay.
pero debe ser tratado eso. Debe tener en Viñas fue, creo que fue, que se inauguró hace poquito, hace unos meses nomás, una planta de tratamiento y se necesitan varios más, ¿verdad? Porque la Asunción creció mucho en los últimos 30 años más o menos, después de Itaipú, Yacyretá, la década del 70 creció mucho, y entonces el desagüe que nosotros tenemos, así como la basura, también creció mucho. Por eso siempre nosotros vamos a hacer una referencia a nuestro país, a nuestra ciudad, porque quizás ustedes más adelante, cuando se reciban, ocupen cargos importantes en posiciones de decisión política, técnica, por decirlo de algún modo, y bueno, puedan tratar de resolver un poco lo que no hemos podido resolver nosotros. Yo, mi profesor de instalaciones sanitarias, fue el presidente de la ESAP, ¿verdad? Él era un ingeniero y bueno, él estaba a cargo y otro colega nuestro también tenía alto cargo ahí. Bueno, esperemos de que las personas que se forman en las universidades puedan después tener algún tipo de mejor injerencia en las cuestiones técnicas, en lo que respecta a la parte urbana. Bueno, hasta acá fue que llegamos. Vamos un poco acá. Bueno, ahora lo que vamos a mí me gusta hacer, yo dije, ser bastante práctico. Lo que vamos a plantearnos ahora es nosotros estamos proyectando un edificio en altura. Estamos proyectando un conjunto residencial. Estamos proyectando un hotel. Estamos proyectando un hospital. ¿Cómo yo calculo qué cantidad de agua se va a usar ahí? Escuchen bien. Estamos haciendo un proyecto grande, no es una vivienda simple. Claro, una vivienda yo pongo un tanque de 1000 litros y soluciono una vivienda 500 metros cuadrados, pongo un tanque de 1000 litros y le soluciono. No es muy inconveniente. Así como vimos cómo se hace la conexión. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un proyecto grande? O en este caso, de un edificio en altura. Vamos a ver cómo se calcula la cantidad de agua, si es que ya no lo hicieron con el antiguo docente. Y si lo hicieron, bueno, van a quizá otra versión o complementaremos lo que ya aprendieron. Acá muestra un poco un ejemplo donde si en un edificio de altura yo puedo tener hasta dos tanques. Puedo tener un tanque arriba y un tanque intermedio. ¿Por qué eso? Porque si bien hay una presión necesaria en la red, también hay una presión límite. Hasta este es un edificio que tiene 57 metros. Bueno, hasta más o menos 40 metros es lo que yo puedo hacer una cañería de descarga de agua. Porque cuando más alto es, mayor presión va a tener abajo. Las griferías y los codos y todos los dispositivos de conexión que hay están hechos para soportar determinada presión, ¿verdad? Entonces, si es muy alto, van a tener mucha presión en la descarga y pueden destruir, ¿verdad? Entonces, hay un límite en cuanto a la presión que pueden soportar. Por eso que tendría que ser un edificio bastante alto, 26, 28 y 26 metros. Entonces, acá se puede un tanque intermedio. Algunos edificios de Asunción tienen esto, ¿verdad? Tienen uno arriba y otro en la... Generalmente tiene una planta baja, una planta de basamento, ¿verdad? Y después tiene una torre. Nosotros habíamos participado hace muchos años en un edificio que tenía planta de basamento y tenía dos torres. Bueno, en ese caso yo te puedo plantear agua en el basamento y dos tanques de agua en cada torre, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tendría que adaptarme a mi proyecto. Entonces acá muestra un poco también el ejemplo, ¿verdad? Acá está el tanque inferior, reservorio doble, vamos a ver cómo se calcula eso, qué cantidad de agua va a consumir este edificio, cómo distribuyo, cómo hago PCI, etcétera, etcétera. De acá tengo que bombear a los tanques superiores y de arriba vendría también por gravedad o por bombeo el agua. Acá muestra un poco las posibilidades, ¿verdad? Válvula de retención, etcétera, etcétera. Entonces, porque hay aspectos, que me están escuchando, hay aspectos que tienen que solucionar la parte proyectual, que corresponde al profesional de la arquitectura. Yo siempre uso ese término, porque digo arquitecto y parece que le dejo a las arquitectas, que son muchos más, ¿verdad? Más arquitectas que arquitectos, ya va a haber, creo que ya existe luego. Es una tarea del profesional de la arquitectura prever ciertas cosas que no es cosa del técnico. Yo tengo que decidir eso.
cómo yo dimensiono el tanque, cómo dejo los ductos. Todo eso tiene que ver con el proyecto. Después pueden entrar si quieren los técnicos, pero ¿quién tiene que hacer cosas que corresponden al proyecto? No se puede no se puede pensar después. Eso es lo que en la presentación del proyecto primario, en el anteproyecto ya debe estar previsto el tema tanques, ductos, tanque inferior, consumo de agua, por donde va a desaguar, la cloaca, etcétera, etcétera. Eso es tarea del profesional proyectista. Y después pueden entrar los técnicos, sin problema. Entonces, nuestro problema es qué cantidad de agua le vamos a hacer. El otro tema un poco importante, muchas veces algunas poblaciones en el interior, esto ocurre, hay gente que no hay agua en la zona, entonces alguien compra una propiedad, hace un pozo artesiano y plantea un tanque, como es un tanque superior que puede ser de plástico, hay de metal, se puede hacer en hormigón, y de ahí provee agua al barrio, digamos, son los aguateros privados. Bien, acá un poco, generalmente bombean esto ellos, ¿verdad? Tienen una bomba acá, pero acá un poco representa lo que se llama un poco el nivel piezométrico. Que vean ustedes que hasta acá, hasta esta altura, la presión del agua va a proveer perfectamente a estos edificios, pero ya no a este que está acá. Porque ya no hay presión para que suba el agua hasta acá. Por eso normalmente, aún este sistema, digamos, privado de suministro de agua, ya lo hacen también por bomberos. También en la distancia hay una pérdida. O sea, puede ser todo edificios bajos, pero la casa número 20, la casa número 30 ya no tiene presión porque va perdiendo presión el agua a medida que pasa por la cañería. Entonces, eso hay que tener un poco también en cuenta. Por eso yo les decía, si te van a hacer un proyecto en un lugar, primero averigüen cómo es la provisión de agua, quién provee el agua, si es potable, si hay presión, si hay de día, ¿verdad? O si hay de noche, ¿verdad? Porque eso ocurre mucho. O sea, muestra un poco el tema de la presión del nivel piezométrico, el nombre. Eso un poco hay que tener en cuenta, porque sería un grave error, digamos, plantearte una vivienda pero no tener. Bueno, entre lo que es el desagüe, tenemos el desagüe primario, esto se nos metió un poco acá el tema de desagüe, líquido altamente peligroso, sensible, de fácil descomposición por más gases. Normalmente el agua que sale de los sanitarios, especialmente del inodoro, y que sale de la cocina, ya son cañería primaria, el desagüe primario. Y desagües secundarios son los menos contaminantes, que sale del lavado, de las manos, de las bañeras, de las duchas, ¿verdad? Que no tiene elementos contaminantes. El agua que sale el líquido que sale del mingitorio también es primario, ¿verdad? Esto, el desagüe secundario en un momento dado entra dentro de eso, vamos a ver en plano, entra dentro del desagüe primario. Vamos a ver un poco acá. Tuve que cortar un poco algunas cosas acá porque era muy pesado el archivo y no entraba, ¿verdad? El desagüe pluvial constituye el sistema de recolección de agua de lluvia mediante canales de cañería que nos lleva hasta la calle. Ya hablamos de eso. También tenemos un déficit bastante grande, por eso es que hay raudal. Leí en estos días un artículo de un investigador paraguayo que hablaba un poco de la época de la fundación, la asunción que se recordó también en estos días, que ese fue una cuestión histórica casi de los raudales que seguimos teniendo de 5 milímetros, son inclusive extremadamente peligrosas. Es una cuestión urbana, que alguna vez también tendríamos que tratar de resolver, pero históricamente tuvimos otros problemas con el tema de las lluvias, los raudales. Bueno, entonces ahora vayamos a enfrentar nuestro problema. Hicimos un proyecto y queremos saber qué cantidad de agua le tenemos que dar a ese edificio. Bien, hay una tabla que se llama cálculo de consumo domiciliario, donde establece, esto es internacional, está tomado de la norma esto, ¿verdad? Donde se establece internacionalmente, se hace una
digamos, un estudio, ¿verdad? Para ver un poco qué cantidad de agua consume. Y vean ustedes que, por ejemplo, una residencia, acá está, consume 250 litros por persona por día. Eso quiere decir que no son los artefactos, ni las cocinas, ni los baños lo que consumen, son las personas. Eso hay que tener un poco en cuenta. En la vivienda, según el número de personas, puede ser una vivienda grande, pero hay dos personas, pues consumirán menos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo hacemos el cálculo. En departamento es 200 litros por persona por día. Alojamiento provisorio, 80 litros por día por persona. Hoteles, sin cocina, sin lavandería, 150 litros. Hospitales, 350 litros por cama. Porque es un poco la clasificación de los hospitales. Entonces acá tenemos un poco varios tipos de inmuebles, de locales, tipos de arquitectura, tipos de construcción, y acá el consumo. Vean un poco, cine y teatro, 2 litros por día por butaca. Fíjense, garage, 50 por automóvil. Esto vamos a usar 50 litros yo necesito por cada lugar de estacionamiento. El mercado, 5 litros por metro cuadrado. Acá ya no es persona, es por metro cuadrado en el tema del mercado. Estos son estudios internacionales donde se hacen, digamos, un estudio pormenorizado para obtener estos datos a nivel internacional. Matadero para pequeños animales, fábrica en general, 70 litros por operario, ¿verdad? Estaciones de servicio para autos, 150 por automóvil servido, caballeriza y jardines. Tenemos jardín, bueno, 1,5 litros por metro cuadrado. Bueno, esta es una tabla que me permite saber un poco cuánto va a ser el consumo, lo cual es una aproximación, es una herramienta, no es una verdad absoluta, esto también, porque pueden haber variables, ¿verdad? Como yo les decía, no es lo mismo en San Bernardino, donde el consumo es alto en verano y el consumo es bajo en zonas, digamos, en época de frío, en época de que no es de veraneo. También en los hoteles, también hay épocas que se consume más agua que en otras. Yo tengo que considerar el mayor consumo. Nosotros vivimos una época, una zona donde hace mucho calor, creo que el frío se terminó hoy, por lo menos vamos a tener temperatura alta, dice que entonces el consumo de agua es bastante alto, ¿verdad? No se da así en zonas frías. Entonces primero ese cálculo de consumo domiciliario. Los artefactos también consumen agua. Cuando apretas el botón del inodoro se va cierta cantidad de agua de litros por segundo. Eso sería un caudal, ¿verdad? Sería el caudal. Entonces acá hay un poco algunos datos. Inodoro con cisterna, que es lo que más usamos, 0,15. Entre los que más consumen está el inodoro del mingitorio. Y este inodoro con válvula de descarga, vean ustedes que consume 1,9 litros por segundo. Este es el inodoro que a veces hay en los edificios que apretas un botón y tira agua con mucha fuerza. Ese tiene una instalación especial, ¿verdad? Ese tiene una altura, un metro de columna de agua bastante elevada, etcétera, etcétera. Pero el inodoro común, ese que hay en tu casa, este es el consumo estimado. Y como son los que más consumen, siempre hay, digamos, trabajos de investigación, inclusive hay concursos internacionales de diseño de inodoro, ustedes no lo crean, de diseño de inodoro, aparte de la parte estética, de mejorar el tono blanco, ¿verdad? Lo que se busca es que disminuya el consumo del agua, porque el que más consume agua no es la ducha. Bueno, en estos días con mucho frío que usamos poca ducha, ¿verdad? Vamos a ser sinceros, ¿verdad? En verano usamos más, pero realmente el que consume más es el inodoro. Y si no funciona bien, sí que consume más, porque vos te vas a abrir, alzar la tapa, ves un depósito ahí, alguien que dejó su recuerdo ahí, y tenés que tirar varias veces. Y si hay pérdidas, sí que es más todavía. Entonces, ese tipo de cosas tiene que ver con el consumo del agua. O sea, acá me dice un poco los artefactos. Mingitorio de descarga continua por metro o por artefacto. Por eso se usa mucho en los lugares públicos, en las canchas, por ejemplo. Las chicas no conocen tanto porque se pone toda una canaletita a nivel de piso y por la pared va un caño que derrama agua. Bueno, los muchachos, los varones hacen pipí, por decirlo así, contra la pared, ¿verdad? Bueno, ahí no hay que mirar al costado, ese tipo de cosas hay que tener en cuenta.
pero no son los mingitorios individualizados, ¿verdad? Hay casos, ¿verdad? Pileta de desecho, pileta de cocina, tanque de lavar, dice, bidet, que se está dejando de usar mucho ahora porque ya consume poco eso. Bebederos también tienen pérdida, bañera 0,30, litros por segundo, lo que está estimado el consumo. Todos estos diseños son de carácter internacional, ¿verdad? Por eso que estas normativas, estos valores internacionales sirven, ¿verdad? Y para esto, para cálculo. Avancemos un poco. Eh, eh, bueno, esto es un poco cómo dimensionar la sección de la cañería para alimentar, digamos, a los artefactos, o a un conjunto de artefactos. Bueno, esta fórmula serviría cuando yo tengo, por ejemplo, 40 habitaciones en planta baja en un hotel, por ejemplo, o tengo 40 viviendas en un conjunto residencial, yo qué cañería le voy a alimentar, general, para alimentar a todos. Porque en otros casos no hace falta eso, ¿verdad? Yo te dije una vivienda común, tiene entrada de 3/4, se puede pedir de 1 pulgada a la ESAP. Normalmente, ¿qué cañería es la que va a bajar del tanque, ¿verdad? Para, para que se alimente un conjunto importante de viviendas. De todas maneras, como vamos a ver dentro del sanitario, la cañería puede ser de distribución de 3/4 o directamente de medio. No hay mucho ya que calcular ahí, ¿verdad? Y hay una clasificación también de pesos. Es una manera de llamarle, digamos, al consumo de los artefactos. Bueno, y acá tenemos tabla de pesos relativos a piezas de utilidad. Y luego el sistema, vean, el que tiene 0,30 de peso. Eso es una manera de medir, digamos, el consumo del agua, no litros por segundo, sino le llaman pesos. Y vean, y luego con valor de descarga dice 40. Bueno, este sistema que ustedes habrán visto, era donde uno utiliza el inodoro, detrás tiene digamos, un botón bastante cuadradito, un poco grande, uno aprieta y cae el agua con mucha presión. Eso se llama muy higiénico, muy bueno, ¿verdad? Porque te garantiza por la presión del agua que cae que eso va a correr y va a circular, a diferencia de las mochilas bajas y altas, ¿verdad? Que no tienen tanta presión. Funcionan también, pero no tienen tanta presión. Pero el consumo de agua es alto. Eso se usa mucho en edificios en altura. Las bañeras peso de 1, de 0,10, etcétera, etcétera, etcétera. Valores que van a permitir hacer cálculos, que es lo que se hacía antes. Vamos a mirar algún ejemplo cuando necesitamos hacer cálculos, pero normalmente en viviendas y eso no hace falta cálculo. En sanitario se usa mucho. Ustedes saben que lo que se mide en la parte de agua es caudal, que quiere decir qué cantidad de agua pasa por segundo por la sección de una cañería, o litros por segundo, ¿verdad? Como ya vimos. Y el otro es la presión. La presión, ustedes saben por física que se mide en newton por metro cuadrado, en pascal, ¿verdad? Pero en muchos casos se utilizan valores de presión mucho más prácticos. Por ejemplo, una medida de presión es la atmósfera, que tiene que ver un poco con la presión que los gases de la atmósfera hacen sobre la Tierra, sobre determinado punto. ¿Qué toma eso? Uno han escuchado, una atmósfera, dos atmósferas, tres atmósferas, etcétera, etcétera. Bueno, en sanitario se utiliza metro columna de agua. Si se acuerdan física, la presión depende de la altura del agua, no depende del volumen. O sea, yo puedo tener un tanque de 1000 litros con poca presión y un tanque de 100 litros con mucha presión. No depende del volumen, sino de la altura en que está el tanque. O sea, a mí siempre me interesa que el tanque esté alto, porque la presión va a depender de la altura, no de la cantidad de agua que yo tenga. Eso tiene que quedar bien, bien claro, ¿verdad? Entonces, los artefactos me piden a mí una presión mínima para que funcione. Por ejemplo, dice un bebedero me pide apenas medio metro. Y se pone un tanque a medio metro por encima del bebedero, pues está acá, claro, es un poco exagerado, ¿verdad? Pero eso es, digamos que no. La canilla me pide 1 metro nomás de altura. El tanque supuestamente debería estar más a 1 metro de la canilla. Hola. Hay un ruidito.
Válvula de descarga, en cambio, me pide 20 metros. Si la cañería de descarga es de 25 milímetros o 1,25. Las cañerías de agua, las roscables, se miden en pulgadas y las que son soldables se miden en milímetros. Eso es un poco, hay que entender un poco también el tema de las cañerías. Hay que son roscables y hay las que son soldables, ¿verdad? Para agua. Lo que más usamos es la cañería de PVC blanco, ¿verdad? Que es roscable. Después tengo que son para agua caliente también. Eso vamos a ir viendo. Quiere decir que ese inodoro especial que dijimos que tiene mucha agua, necesito 20 metros de columna de agua de presión. Entonces, eso es un poco una unidad muy usada. Cuando ustedes vayan a comprar una motobomba, te dice, esta motobomba tiene tanto MSA, te dice. MSA quiere decir metro columna agua. Quiere decir que esa va a ser la presión que va a generar esa motobomba, que va a ser coincidente con la presión que ejerce una columna de 20 metros de altura de agua. Entonces, esa un poco hay que conocer porque uno va a hablar con los técnicos y si uno desconoce eso, bueno, como profesional queda mal, ¿verdad? Entonces, aprendemos un poco de eso también. MSA es metro columna de agua, es una medida de presión. Puede tener su componente en Pascal, pero en ese caso no se usa el Pascal ni Newton por metro cuadrado, sino se usa el metro columna de agua, es más práctico, se entiende mejor. Si la válvula de descarga de 38 milímetros de 1,5 y de 2. Entonces, eso es un poco también un factor muy importante que hay que tener en cuenta, que es la presión en metros de columna de agua. No es con si yo cambio el líquido, pues la presión será diferente. El alcohol, por ejemplo, pesa menos. Metro columna de alcohol sería menos, ¿verdad? Digamos, el valor. Pero en este caso, MSA es exclusivamente agua. Algo que se creó, algo que se inventó, una forma de medir la presión comparativamente con la altura que tiene el agua en un caño, en una columna. Bueno, está. Me sigue. De todas maneras, se llaman piezas de utilización todos aquellos elementos que conforman el sistema de agua por corriente. Los caños, los codos, las T, las curvas de transposición, todos los elementos que se llaman piezas de utilización no deben superior a 40 metros de columna de agua. Quiere decir que si yo tengo un tanque a 40 metros y pongo una canilla a nivel de suelo, que ya esté de la canilla arriba tiene 40 metros, esa canilla va a sufrir desperfecto porque la presión va a ser muy alta. Por eso que hace rato cuando vimos el edificio, que tenía creo que 60 pisos, 60 metros y algo, puso un tanque en el medio, porque no debe exceder los 40 metros de columna de agua. Si es un edificio de más de 40 metros, pues tengo que tener 2 tanques, porque si pasan los 40 metros, los artefactos que están en planta baja o en el primer piso, los más bajos serán muy afectados por la alta presión, ¿verdad? En ese caso, si se supera, también se puede poner reductores de presión o tanques intermedios. Ahí está la solución, un edificio en altura, como vimos. Velocidad de la cañería en metros por segundo no suele pasar 14 raíz de ese metro ni más de 4 metros por segundo. La velocidad del agua en la cañería, 4 metros por segundo, cuál es el vertiente viento, ¿verdad? Estos son valores un poco, ¿verdad? Para tener un poco, pero esto es importante. El edificio en altura, entonces, si hacemos un edificio muy alto, pues tengamos en cuenta que tengo que entregar 2 tanques por reductor de presión. Vamos a avanzar un poco más. ¿Cómo están? No se dormieron o no. Tabla de velocidad permitida en cañería. Estamos hablando de datos, eso puede estar un poco aburrido, pero yo necesito complementar. Las cañerías de agua se miden en milímetros o en pulgadas. Acuérdense, una pulgada es 2,54 centímetros o 25,4 milímetros. O sea, 2 centímetros y medio básicamente es una pulgada. Entonces, el diámetro interno de la cañería, una cañería de 13, que dice, es una cañería de media. Toda la cañería que está dentro del baño, que va con la pared, que no lo veo porque está detrás del azulejo, yo le voy a mostrar después las fotos, es una cañería de media. Y lo que la norma me pide es 1,60 máximo, 1,60 metros por segundo. Ese sería el flujo, 0,20 litros por
si segundo sería el caudal, el flujo o el caudal. La otra cañería muy usada, que yo le dije que la ESAP te provee, es un caño de 3/4. Normalmente son las dos cañerías que más se usan ahora. Caño de 3/4 o caño 19, porque los soldables tienen una designación y los rocables se manejan en pulgadas. Después, uno que podemos usar, por ejemplo, para bajar de un tanque sería un caño de 2 pulgadas o de 2 pulgadas y media, porque ahí yo necesito del tanque superior, puedo alimentar con un caño de 3/4 el tanque superior, pero la bajada ya lo voy a hacer con un caño de 2 pulgadas y media o de 2 pulgadas, que sería 5, 2 pulgadas sería 5 centímetros, acá está, 50 milímetros son 5 centímetros, o de 2 pulgadas y media, rara vez de 3, tendría que ser un edificio muy, muy grande, ya sujeto a cálculo. Entonces, esto es un poco velocidades permitidas en cañería y ese sería el caudal o el flujo, ¿verdad? Que se permite. Pues no es técnica, ¿verdad? Pero yo lo que más uso es cañería de media y de 3/4. En algunos casos puedo pedir la de SAP, gente que quiere para su vivienda es importante una entrada de 1 pulgada. Si la entrada es de 3/4 de 1 pulgada en una vivienda, toda la distribución directa será de 3/4 de 1 pulgada. Si va a haber un tanque del de 3/4, subirá hasta el tanque. No tiene sentido incrementar ahí porque la entrada es de 3/4 y todo tiene que ser de 3/4. Como vamos a ver, después cuando ingresa en el baño, se convierte en media. Entonces, estos un poco son los datos técnicos, ¿verdad? Pero les estoy explicando para que ustedes entiendan qué significan estos números, ¿verdad? Y también un poco la parte de cañería. Esto es diámetro mínimo de ramales secundarios. ¿A qué se le llama ramal secundario? Ese que alimenta, ese ramal que alimenta un artefacto. ¿Con qué caño yo voy a alimentar un artefacto? Así, o sea, tengo una canilla, ¿con qué diámetro mínimo yo voy a alimentar de cañería, voy a alimentar esa canilla? Si tengo un inodoro, ¿con qué cañería, con qué sección de cañería voy a alimentar ese inodoro? Vean ustedes que el único calentador de alta presión que lo usamos casi me pide caño de 3/4, pues todo es media. Entonces, una bañera me pide nomás 1/4, un caño de 32. Normalmente usamos todo media. Vean ustedes que no hay mucho. El lavatorio, ducha, diré por qué cañería. Dentro del baño, toda la cañería es de media. Eh, la distribución puede ser de 3/4, pero yo tengo que sacarle final un cañito de media, porque si ustedes se fijan bien, por ejemplo, el caño que conecta debajo del hilo, ahora van a mirar ustedes en su baño de manera diferente. Por ahí te van a criticar en tu casa, ¿qué hace? Yo estoy estudiando agricultura, sanitaria, ¿verdad? Van a mirar ustedes que las conexiones, que son unos cañitos metálicos, plásticos, son todos de media, porque todas las conexiones de los artefactos es de media, inclusive de los termocalefones. Tanto la entrada como la salida es de media. No hay que complicarse, no hay que hacer ningún cálculo, no hay que poner más también, ¿verdad? Entonces, dentro del baño, toda la cañería es de media. Los codos, las conexiones, todo de media pulgada, quiere decir que es de 1.25 milímetros, ¿verdad? De una pulgada. Entonces, por eso que se repite acá. Inclusive en las bañeras, esto es para la alimentación del agua, no es el desagüe. Cuidado. ¿eh? Entonces, inclusive acá me piden 1/4 y diciendo, nomás que usar todo media. Bien. Hasta ahora estamos manejando datos informados. Bueno, acá muestro un poco lo que sería rápidamente una conexión. Acá está el tanque, por supuesto falta el alimentador. Sale esto sí puede ser, acá hay mucho un poco de cálculo, después ustedes pueden mirar esto. Puede salir la bajada siempre es importante que sea de 2 pulgadas o de 2 pulgadas y media del tanque. Esto tiene que ser alimentado por un caño de 3/4 y la bajada. Y este caño que está acá de distribución puede ser de 3/4 y este que va alimenta el bidet, alimenta el lavatorio, alimenta la ducha y alimenta la pileta de cocina o el lavarropa, ya es caño de media. No hay mucho secreto, no hay mucho cálculo. Este caño de distribución que entra dentro del baño también puede ser media, nomás todo. Falta una llave de paso. Bueno, ahí un poco muestra el cálculo, eso, pero vamos a hacerlo algo más simple, bien práctico. Pues quiero
llegamos al problema nuestro. Diseñamos un edificio. Ustedes no sé en qué etapa de proyecto están. Yo he visto los proyectos que están presentando. Excelente, trabajo muy bien. Hay que aprovechar a los profesores de diseño. He visto los trabajos que están haciendo edificios muy lindos, tanto los de tesis como de ciertas etapas ya. Proyectos muy grandes, muy bien presentados. Pero ¿qué cantidad de agua yo le voy a dar? ¿Cómo calculo el consumo mínimo diario? Ahí está una clave. Mínimo diario. ¿Cómo yo calculo eso? ¿Cómo? De tantos mil litros, tantos cúbicos, yo tengo que dimensionar el tanque interior y superior del edificio. De una altura tiene que tener tanque superior e inferior. ¿Cómo dimensiono? Porque eso tiene que ser parte de mi proyecto ya. Yo no puedo esperar que venga el técnico a resolver eso. Yo lo tengo proyectista de qué tiene el tanque, qué dimensión tiene, cómo funciona. Teniendo en cuenta que la prevención de incendio, mejor dicho, eso no es la prevención, es ataque con incendio. Eso vamos a ver la gente que sigue conmigo mañana, vamos a ver un poco la diferencia entre prevención y ataque. Calcular la cañería de impulsión y de aspiración, ¿verdad? Para alimentar el tanque interior superior, las motobombas. Siempre es bueno consultar un poco con los técnicos ahí también, porque hay diferentes clases de bombas. Después, una vez que se conecta el agua del tanque inferior al superior, como vimos en foto, vamos a mirar otra imagen, yo tengo que saber la cañería de bajada de alimentación por gravedad. Del tanque va a salir un caño que va a alimentar, va a venir por un ducto y va a alimentar todos los sanitarios en cada planta. Por lo que puedo calcularte también dimensionar eso. La cañería no es nada complicado. Si no hay presión, pues tendré que poner una motobomba, ¿verdad? El subramal, los ramales de alimentaciones, hay un caño de bajada del tanque superior al inferior por un ducto. Después está el caño que se distribuye en una planta. En el tercer piso tengo que hacer una cañería de distribución. Ese es el ramal de alimentación, que puede ser del mismo tamaño, puede ser de tamaño ya inferior. Y después está el subramal, que es la cañería que está dentro de cada sanitario, o de cada lavadero, o de cada posible. Entonces, vamos a ver en la gráfica, vamos a volver a verificar esto, si no se entendió. Tenemos un tanque superior que es alimentado por una motobomba, por cañería motobomba. De ahí viene un caño de bajada por un ducto que es el ramal, la bajada de alimentación. Después, en cada piso hay una cañería que distribuye otra vez el agua, se llama ramal de alimentación. Siempre es bueno también saber la terminología. Cuando hablamos con los técnicos, tenemos ramal de alimentación, tienen que saber que ellos tienen que saber de que no es el caño cualquiera nomás. O sea, una de las cosas que tenemos que aprender la terminología técnica, usar, y la norma te dice eso. La cañería que entra dentro del baño, que se distribuye dentro del baño, del lavatorio, del lavadero, de la cocina, se llama subramal de alimentación. De los artefactos dijimos que era de media. Genial. ¿Cómo estamos? 16:37. Entonces nos vamos, estamos tarde. Así que creo que hasta las 8 de la noche tenemos. A ver si alguien me confirma. Ah, no, hasta las 5:30, no, menos mal. Algunos ya se asustaron. Entonces, el sistema de agua corriente de un edificio de altura se divide básicamente en los siguientes partes. Cañería de alimentación de la República. O sea, dijimos al principio, yo voy a construir un edificio. Hay agua suficiente en la zona. Hay dificultades, no hay presión, de día no hay, de noche sí hay. A las 6 de la tarde todo el mundo se va a las 5 a las 6 de la tarde, no hay agua. Yo tengo que saber ese dato antes de hacer el primer rayado de proyecto, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde yo me voy a alimentar? ¿Verdad? Exacto. Después hay que ver un poco si hay desagüe cloacal. Yo recuerdo acá General Santos y cerca de mi casa General Santos y Mariscal López iban a hacer una serie de edificios y se encontraron con que había problemas de servicio, de potencia eléctrica, de potencia eléctrica de la Andes, había problemas de provisión de agua y ahí están los militares, ¿verdad? Los escoltas ahí, ¿verdad? En esa zona. Y también hay problemas de desagüe cloacal urbano. Entonces desistieron de hacer el proyecto porque se iban a encontrar con dificultades.
tanto de producción de agua, de producción de energía eléctrica, porque está sobrecargada esa línea y no tenían tampoco desagüe cloacal y no podían resolverlo dentro del predio. ¿Cómo yo dimensiono el tanque inferior? ¿Cómo dimensiono la bomba de impulsión para impulsar del tanque inferior al tanque superior? ¿Cómo dimensiono el tanque superior? ¿Cuántas partes tiene? ¿Qué componentes tiene? Vamos a ver eso, vamos a aprender eso. ¿Qué se llama barrilete de distribución? Vamos a ver en gráfico, no se preocupe. Columna de alimentación, una columna de bajada que dijimos. ¿Por dónde yo viajo? Entonces, como va a haber una columna de bajada, yo necesito en mi proyecto plantear un ducto. ¿Cómo se va a hacer el ducto? ¿Verdad? Ese ducto tiene sus condicionantes. Entonces yo voy a tratar de hacer el proyecto por donde yo voy a poner mi cañería de subida y de bajada de auto. Tengo que plantear ductos. Eso no se puede romper después el hormigón o las vigas o el piso o la pared. Yo tengo que prever en mi proyecto. Por eso que esta área, yo siempre digo, corresponde al proyectista. Y después tenemos la columna de alimentación, el ramal de alimentación que dijimos que era que distribuía por cada piso, y los subramales de alimentación de asfalto que dijimos que era cañería de media, y en algunos casos puede ser cañería de 3/4. Entonces esos son un poco los elementos que hay que tener en cuenta en una agua corriente, en un edificio en altura. ¿Me siguen esto? Yo le voy a compartir esto, le voy a poner mi correo ahora, después. Le voy a anotar acá. Luis Núñez. Creo que algunos me conocen luego ya. A ver, pero me gustaría un poco que, no sé si está ya Clarice por ahí, o alguien, para que ahí está. Me piden y yo le voy a pasar y ustedes comparten después. Luis, acá falta algo. Bueno, ese es, acá yo estoy anotando mi correo. De todas maneras, este va a estar también en el portal luisnucosidad.com, es mi correo. Me escribe el representante, yo creo que haya alguien que sea representante ahí, entonces se conectan, métanse también en el grupo de WhatsApp porque nos vamos a conectar ahí, tanto el grupo de los lunes como de mañana, que es de prevención contra incendios. Me escriben, me escribe uno, ¿verdad? Y le envío los archivos. Ustedes pueden después eso compartir tanto la parte de normas como este que yo estoy compartiendo. Este es un archivo, digamos, cortado porque era muy pesado y yo no podía, entonces tuve que eliminar. Acá todavía no está la parte clara, pero yo le voy a enviar el completo, ¿verdad? Y ustedes se pueden guiar. Con ese que se guíen ya van a tener bastante herramientas, porque es un elemento bastante, un PowerPoint bastante bien pensado, elaborado, lo cual no quiere decir que no puedan mirar también la parte. Tengo un problema con el micrófono, dice Clarice Jimena. Hola, ¿qué pasó, Clarice? Clarice, tiene que habilitar. Alex tomó y dice, ahí. Yo tengo que tomar lista también. A ver un poco. Usuario tenemos 24, está bien eso. Yo tenía anotado. Voy a el otro tema que tengo es un poco que me salen los nombres parciales también. Voy a verificar eso un poco. Antes de entrar en ese tema, ¿cómo estamos? 16, hay tiempo de sobra. Nadie quiere tomar su café, su leche, nada. Un poco corto. El otro me permitía bajar archivos, pero en este, bueno. Entonces estos son los elementos. Vamos a identificar cómo son, dónde están, cómo se dimensiona. Vamos a ir entrando en eso. Agua. Genial.
Creo que está, te voy a escribir en el correo. Clarice Jimena es Maidana, Clarice Jimena es Maidana, ¿verdad? Jimena. Hola, profe, ¿me escuchas? Te escucho perfectamente, la Yanara. Vos estuviste conmigo en nuestra cátedra. En el semestre pasado estuve en instalaciones 1, profe. No conocemos bien. ¿Instalaciones uno de sanitaria? Sí, No. también, instalaciones sanitarias, sí, el 1. Ah, ya. Yo Ya, te quería yo tengo consultar si escrito es que aquí aún no perfectamente tenemos y tarea, voy a ir ¿verdad? el módulo anterior. ¿Cómo, profe? ¿Saben? Ya, está ahora tu conversación. Ah, ya me expulso. Estamos mal. Me acaba de expulsar el sistema. Un rato. Me expulsó el sistema. Wow. Si me están escuchando, me acaba de expulsar el sistema. Yo te escucho, profe, ahora. Oh, así. Oh,
Bueno, he vuelto, me está saliendo la, bueno, eh, ahora me olvidé, eh, cursó el sistema, no pude entrar ni siquiera, porque ahora veo que está, hola, hola, ahora sale con este, You are now unmuted. You are now muted. sí que me escucha. Bueno, mil disculpas, el problema del sistema, ahora parece que ya me sale, ya. Eh, vamos a compartir un poco esto. Se calcula el consumo según la tabla de consumo dado por la norma. Estoy escuchando con eco, pero no sé si ustedes si me escuchan sin eco, bueno, vamos a continuar así. Vamos a mostrar entonces un ejemplo de cómo se calcula la cantidad de agua que va a consumir el edificio. A la cantidad se le agrega 20% para pesca y lo mínimo que se debe dimensionar es para un día de consumo y máximo 3 días. Del total, 40% se va al tanque superior y el 60% para el inferior. Bien, si el tanque supera los 4.000 litros, se divide en dos compartimentos. El tanque inferior no debe ser lo posible cerrado y no estará apoyado por el lindero, por cuestiones estructurales. Para dimensionar los subramales, se toman los valores dados directamente en la tabla 78. Que vamos a compartir. Si se debe instalar algún artefacto que viene en esa lista, se recurre a lo especificado por el fabricante. Leen eso ustedes ahí. Hay algunos artefactos que requieren que se instalen 3/4. Cañería de 3/4 o de 1 pulgada. El fabricante me dice que tengo que conectar con 3/4 o 1 pulgada. Los artefactos se conectan con media pulgada. Ahí hay ejemplos, lavandería industrial, equipo de laboratorio, hospital, equipos industriales, etcétera. Ahí dice que como norma práctica la cañería de artefactos dentro del baño son de media, ya dijimos eso. La cañería que alimenta esa área sanitaria es de 3/4. La toma o cometida pública, cometida en la República, es de 3/4. En algunos casos y bajo solicitud especial y mayores costos se conecta a 1 pulgada. Eh, hay dos formas de calcular el consumo. Yo le escucho entrecortado, me dice la que
Método de consumo máximo probable. Ahí dice que salvo en algunos casos muy especiales en que la instalación de cuidadores tiene un uso rígido. Cuarteles donde los soldados se bañan todo al mismo tiempo. Colegios, en los recreos los chicos usan sanitarios de deportes, donde los atletas se bañan o usan sanitario de forma simultánea. A la salida de los estadios la gente es poco probable que se usen todas las piezas o los artefactos de forma simultánea. Entonces se debe tener en cuenta el uso simultáneo posible de los artefactos que están en esa unidad sanitaria. También en un baño, es poco probable que se usen todos los artefactos simultáneos. Uno usa el inodoro, después se lava la mano. Utiliza dos. Si se ducha, utiliza uno. Nunca se usan los 3 o 4 artefactos que hay ahí. Ese criterio permite un ahorro considerable de cañería. Yo también dice de cortado. Yo escucho con mucho hueco, mucho eco. Si pueden leer un poco el texto. Bueno, acá muestra un ejemplo de cómo se alimenta, cómo se calcula la cañería que va a alimentar un baño, que tiene un inodoro consistente, baja o alta, una bañera, un bidet y un lavatorio. Se puede usar de forma simultánea el inodoro y la bañera, que tienen mayor consumo. Eso da el peso de unos. Vamos a una tabla y me dice que tengo que alimentarlo en 3/4, lo cual confirma lo que ya estábamos diciendo, que para alimentar un baño, la cañería que alimenta tiene 3/4. Solamente es un cálculo para confirmar lo que ya estábamos diciendo, donde se calcula el consumo de los dos artefactos que más consumen de forma simultánea. En este caso es inodoro y bañera. Acá hay una tabla que me indica los pesos acá. Sección de la cañería. Entonces tengo los pesos y la sección de la cañería.
Hola, hola, si me están escuchando. Hola, You are now unmuted. hola, hola, ¿me están escuchando? You are now muted. Que te escucha, profe. Profe, vos estás hablando ahí. Hola, ¿me están escuchando? Ahora sí, volvimos a escuchar. Bueno, por alguna causa el sistema me desconecta, me saca, aparece un eco con mi voz. Y voy a acabar un poco con soporte presencial. Gracias, podemos ver otra plataforma para las clases porque así es muy complicado. Otra plataforma. Dos, Sí, puede ser a por mí mí. sí, yo estoy más preocupado que usted. Por mí podríamos Estoy más probar. preocupado que usted, para mí es todo un inconveniente. Quiero que sea ágil. Que me volvió Profe, a la, cortar. la plataforma Meet, por Te escucho. ejemplo, la plataforma Meet decía que es básico, es súper fácil de usar y funciona súper bien. Ahora me volvió otra vez a conectar. Otra vez. El problema del sistema, el problema de internet, probablemente sea un problema de internet. Está lento, el sistema no es problema de mi computadora, o es problema del sistema o problema de internet. No tuve mucho inconveniente por camas conferencia en el semestre anterior, di clases normales, problemas y con Canvas Team tuvimos inconvenientes. Tampoco, son 17 y 24. Esto con eco también mi voz. Y si vuelvo a salir a entrar, vamos a tardar 10 minutos. Ya. Lo que son 17 y 24 a 5 o 6 minutos de terminar la clase, prefiero cortar acá, voy a consultar un poco. Yo tomé ya poco, saqué fotos de los que están presentes, vamos a tratar de mejorar eso. Mañana también la gente que se conecta otra vez. Libertad, avanzamos un poco hoy, vamos a tratar de mejorar eso. Yo le voy a enviar